Buenas noches. No quisiera arrancar sin sumarme a las felicitaciones por Joaquín y el nacimiento de esa nueva esperanza, ¿no? Que en estos tiempos tan complejos siempre es bienvenida. Un placer de estar nuevamente con todos ustedes. Me queda un poco la vara alta después de la intervención tan estimulante que ha presentado hoy Monseñor y que ha merecido las preguntas tan ricas y tan diversas de ustedes. La verdad es que he disfrutado mucho esto y creo que es una excelente antesala de nuestro tratamiento el día de hoy. Yo voy a ir directamente al grano y adentrar en unas diapositivas que tengo para compartir con ustedes, si me lo permiten. Y en esta lógica, estamos en una semana más de clase. Recuerden que los acompañé la semana anterior, un poco tratando de introducir el marco conceptual que me guía el día de hoy. Nos vamos a adentrar y tratar de interpretar la sabiduría del Papa Francisco, de sus reflexiones en alguna de las encíclicas más recientes, como el Laudato Si, qué nos propone con esta lógica de una ecología integral, ¿no? Este cuidado de una casa común. Creo que hay una frase muy potente que se rescata de sus textos, y es que la situación que enfrentamos a nivel global realmente demanda una acción decisiva y urgente para convertir esta crisis en una oportunidad, ¿sí? De la conciencia a la acción, diría yo, a partir de esta reflexión profunda. Y un poquito para mapearnos dónde estamos, hemos visto un poco según la agenda de este programa de reconciliación en tiempo de crisis, y esta crisis no solo política, democrática, nacional, sino esta crisis global que nos confronta a pocos días de la conferencia de las partes de cambio climático que existirá en Glasgow para aquellos que siguen ese debate. Ustedes han sido expuestos a un conjunto de elementos cristianos de liderazgo en política, desde esa visión laical que nos destacaba Monseñor, donde además pudieron ver en la siguiente semana ya algunos elementos históricos de esa identidad nacional que nos caracteriza. Y en esta semana, pues, además del mensaje de Monseñor, pues, reciban estos elementos que de una u otra manera sí, espero que puedan permitirles a ustedes seguir profundizando en las lecturas de los textos del Papa y sus propuestas. Recordemos en nuestra clase anterior que proponíamos reflexionar sobre una visión política hacia el Ecuador que queremos, ¿sí? Pasar un poquito siempre orientados a la acción. ¿Qué queremos resolver? Los problemas de pobreza, los más vulnerables. Queremos hacerlo a través de una consolidación democrática y a través de alcanzar una armonía con la naturaleza, donde el reto laico puede pensarse, ¿no?, como ese laicismo como doctrina de convivencia en el Ecuador. Es decir, nuestra acción política guiada por valores cristianos, desde una lógica de complementariedad, no de confrontación, de complementariedad y de primacía de la vida en todas sus formas, ¿no? En la presentación trataba yo de destacar algunos de estos elementos en Centesimus Annus, en Caritas in Veritate y en Laudato Si, donde tratamos de acercar los roles del Estado, de la sociedad, del mercado y las interacciones que deben darse para que esa visión de complementariedad y primacía de la vida realmente nos permita avanzar en la lucha contra la pobreza en armonía con la naturaleza, ¿no? De un esquema participativo, un esquema transparente. Teniendo eso presente, se me cerró esto un segundito. Teniendo eso presente, les propongo que el día de hoy logremos alcanzar el siguiente resultado. Sí, esto realmente necesito su ayuda para poder lograrlo. Vamos a tratar de presentar a ustedes algunos de los elementos de la respuesta que nos plantea el Padre Francisco podemos dar a la crisis ecológica a través de un profundo acto de responsabilidad. Voy a describir esto a profundidad. ¿Por qué hablamos de una responsabilidad? ¿Por qué hablamos de un compromiso después de una reflexión amparada en valores cristianos? Segundo, desde esa lógica del kairos que hemos visto en este curso, la imperante necesidad de actuar. Sobre todo el Papa Francisco hace un llamado a ustedes como jóvenes a liderar ese proceso de transformación de manera valiente y decidida.
Un tercer propuesta de resultado que esperamos el día de hoy con ustedes alcanzar es revisar un poco lo que se ha propuesto de una plataforma internacional que se ha conformado alrededor de la encíclica Laudato Si, y les voy a compartir su página web, donde hay un conjunto de objetivos que pueden guiar nuestras acciones, no en especie de doctrina que ustedes deben seguir a rajatabla, sino como una luz que oriente de cómo pasar de la reflexión a la acción. Y finalmente, tratar de explorar desde esta lógica amplia esa transformación espiritual y cultural que requerimos como laicos para alcanzar la ecología integral que se propone. Primera parte, vamos a tratar de entender a qué me refiero con crisis ecológica, ¿sí? Con algunos datos muy puntuales que ustedes puedan tener y podamos realmente palpar a qué nos referimos y por qué ese nivel de urgencia, por qué tal vez ese nivel de empatía que debemos tener con esta situación. Entonces, tal vez el termómetro más destacable de esta crisis de valores, de esta crisis de relación social con la naturaleza, con la economía, como seres humanos, es el cambio climático. El mismo nos confronta tal vez el reto más importante de la humanidad, donde hemos visto que el coronavirus nos enseña que somos tan vulnerables como el más vulnerable de nuestros hermanos. ¿Sí? Somos un rebaño común. Si no ya alcanzamos la inmunidad de rebaño, seguimos siendo todos vulnerables. Nadie puede quedar por fuera. El cambio climático es exactamente eso. ¿Sí? El incremento de las temperaturas por la contaminación acumulada de los últimos 200 años hoy en día es causante de desplazamientos de poblaciones enteras. El problema y el drama detrás de la migración climática es gigantesco, lo podemos ver permanentemente en los noticieros de los migrantes desde África a Europa. Con más fuerza, hoy en día vemos cómo el desperdicio de alimentos, cómo la pérdida de productividad en nuestros campos por falta de agua, por cambio de patrones de lluvia ocasionado por el cambio climático se dispara. Los precios de algunos alimentos básicos comienzan a verse afectados por estas consideraciones. El mismo transporte marítimo que nos hace hoy en día en una globalización llevar los productos de un lado al otro está sujeto a cambios estructurales profundos para no seguir contaminando, ¿no? Tenemos además fenómenos meteorológicos extremos, vemos incendios forestales que año a año ocurren en todos los países, a veces nos enfocamos un poco en los de Estados Unidos, en la Europa, pero lo que vivimos hace pocos años en Brasil, con las quemas en la Amazonía, fue realmente una cuchillada en el corazón para aquellos que seguimos la conservación de la naturaleza y la biodiversidad de manera muy cercana. Existen cada vez más enfermedades de tipo respiratorio y aquellas que son distribuidas por vectores zoonóticos, como el mismo coronavirus. Recuerden que el coronavirus viene posiblemente por la ingesta inapropiada de fauna salvaje cada vez más decadente nuestro acceso al agua, y voy a presentarle a ustedes algunos datos concretos con respecto a cómo los glaciares de los Andes se están deshielando, poniendo en grave peligro ciudades como Quito o La Paz, donde es posible que todos estos elementos en sumatoria puedan conducir a situaciones de tensión en el ámbito bélico, ¿sí? Donde ya la seguridad entre los países y la paz global pueda verse amenazada. Y esto lo comparto de una base muy científica, no es por alarmarlos, no es por crear una falsa realidad, esto todo está amparado en los datos científicos que hoy en día nos dicen que los efectos del cambio climático ocasionado por esa temperatura e incremento de temperatura debido a la mayor contaminación muy probablemente va a ser irreversible si no reducimos el total de emisiones hasta el 2030. En menos de 10 años tenemos que reducir el 50%. Y al 2100 tendremos que realmente ser carbono neutros, que se conoce, ¿no? Ojalá descarbonizados. El no hacer esto puede costarle a la riqueza global del planeta anual que se genera el 5%, ¿no? Por darles una idea, en América Latina sería el 3%, para que tengamos un paralelo. Cuando tuvimos el territorio Manabí, eso nos costó $3.000 millones. Nuestra economía tiene 100.000 millones. Es decir, el terremoto en Manabí, además de las pérdidas de la vida humana, además de los efectos de naturaleza, se estimó en 3% del PIB del Ecuador. Quiere decir que el cambio climático a partir de 2050 todos los años sería equivalente a un terremoto como el de Manabí, pese a que la acción climática nos ofrece grandes oportunidades
a través del transporte eléctrico, nueva infraestructura, de generar empleos para ustedes de gran expectativa. Esta gráfica me sirve para ilustrar un poco el riesgo, ¿sí? Recuerden ustedes que ese riesgo es cuando estamos nosotros expuestos a una situación de peligro. Pensemos que ustedes están nadando en alta mar y tienen un riesgo porque hay una exposición que tal vez un tiburón pueda afectarlos, ¿no? Y son vulnerables a esa exposición porque tal vez no saben nadar muy bien y se cayeron de un bote, ¿sí? Entonces, la presencia, el tiburón siempre está en el mar, representa una amenaza, ¿sí? Pero se realiza cuando ustedes están expuestos al mismo. Lo mismo sucede en términos del COVID. Ustedes pueden ser vulnerables porque pueden tener preexistencias, enfermedades y lo demás. Pero si usan su mascarilla, reducen la exposición. La amenaza siempre está en la calle, el COVID va a estar ahí, no se va a ir, va a estar con nosotros. Entonces, esa configuración, como caer en el agua del mar ante un tiburón o estar expuesto al COVID, también la vivimos con el cambio climático, lo vivimos como personas, lo vivimos como sociedad, lo vivimos como economía. Y uno puede pensar que esa capacidad de adaptarnos al cambio climático, es decir, de prepararnos, de tomar medidas, de reducir esa exposición y esa vulnerabilidad, puede hacernos enfrentarlo de mejor manera. Sin embargo, eso requerirá una transformación total, ¿sí? Y qué mejor que pensarlo en la óptica de Francisco hacia una economía distinta. Vean ustedes el impacto en el Ecuador. Les he dado el efecto del terremoto de Manabí fue el 3%, 3.000 millones de dólares. El Niño en 1997, que ha sido el niño más fuerte que hemos vivido, nos costó el 15% del PIB, ¿sí? Si ustedes pueden ver las gráficas a la derecha, sobre todo estas que parecen nubes, eso no son nubes. Realmente esa gráfica indica el hielo que había en el volcán Cotopaxi en 1986 comparado al 2007. Hoy, 2021, esa gráfica, esos puntitos blancos cada vez son menores. Hemos perdido casi el 50% de nuestros glaciares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros glaciares, a diferencia de los del Perú, son más pequeños. Los del Perú son más largos en extensión y más gruesos, entonces pueden resistir un poco más. Si la temperatura continúa incrementándose relativo a lo que vivimos en 1980, muy probablemente nos quedemos sin este acceso al agua. Recuerden que los glaciares son, nosotros no tenemos río Guayas sin el Cotopaxi, para que tengamos eso presente, ¿no? Las fuentes de agua de nuestros ríos hacia el Amazonas y de nuestros ríos al Pacífico principalmente se deben a nuestras reservas en glaciares, ¿no? Y a un buen páramo que sirve para capturar el agua contenida en las nubes. Además de esa vulnerabilidad, nosotros estamos expuestos al cambio climático porque somos un país petrolero. No solo, como indica esta gráfica, nuestro petróleo a partir del 2022-21 realmente comienza a decrecer la disponibilidad del mismo, es decir, tenemos un horizonte petrolero completamente no favorable, y recuerden que nosotros todavía dependemos en gran proporción de los ingresos por las exportaciones petroleras para financiar el presupuesto. Por otro lado, tenemos un crecimiento de la demanda energética increíble, porque cada uno de ustedes quiere comenzar a trabajar, quiere tener una moto, quiere tener un vehículo, quiere tener televisores, quiere tener aplicaciones para las casas. Eso refleja una demanda energética mayor. Si ustedes ven la gráfica a la izquierda, voy a tratar de graficarla aquí para que la podamos ver, ¿no? Esta gráfica a la izquierda me indica que gran proporción de demanda energética es transporte, ¿sí? Después vienen las industrias, sin duda alguna, y otros sectores, pero el transporte es lo central. Entonces, mientras mantengamos esa noción de que tenemos que salir y comprar, y que me realizo como ser humano porque tengo un vehículo, porque nunca lo tuve, no tuve acceso, mi familia tal vez no tuvo acceso y yo como profesional lo voy a lograr, eso tiene un efecto directo en nuestra huella ecológica, ¿no? En el impacto que ocasionamos. Porque esa demanda, hoy en día, por los precios de las energías y las tecnologías disponibles, esencialmente, como lo pueden ver en esta gráfica, se va a poder satisfacer con más diésel y más gasolina, que no producimos, que importamos y que además se deriva por el petróleo. Mandamos el petróleo afuera, nos lo refinan y lo importamos. Entonces, todas estas incoherencias, sin duda alguna, no coinciden con las reservas petroleras, como lo hemos visto que contenemos, no coinciden con una lógica de disminuir el cambio climático que se causa justamente por ese consumo fósil, y porque además, en la lucha del cambio climático,
está completamente demostrado que al menos 40% de las reservas comprobadas de petróleo no podemos explotarlas. Si decir, más allá del impacto ambiental de hacer en la Amazonía y lo demás, no se puede explotar porque económicamente no tiene sentido. Si yo le digo, usted tiene $100, y yo le digo, por favor, invierta esos $100 en un negocio que posiblemente no lo va a recuperar, usted va a decir, no, pues, Daniel, yo no voy a darte $100 para entrar a perder. Pero si hoy nosotros como país decidimos invertir en nueva exploración, en nueva capacidad industrial petrolera, es probable, según los estudios científicos internacionales, que no vamos a poder nosotros recuperar esa inversión como país, para la cual además nos endeudamos. El principal costo, además de petróleo, se va en el transporte internacional el día de hoy. En estas gráficas ustedes pueden ver, tanto del Banco Central como a nivel internacional, cómo nuestra producción ha ido incrementándose. Tal vez no somos tan eficientes produciendo, pero la cantidad sigue creciendo. Sin embargo, el precio promedio es tan bajo comparado con los precios internacionales. En el 2020, por ejemplo, en el coronavirus llegamos a $35 el barril. Hoy está un poco mejor, pero todas las predicciones internacionales del precio nos indican que el mismo va a bajar. Es por eso que hoy esas calificadoras de riesgo que a todos nos preocupan, ¿no? Porque vuelven más caros los préstamos, los financiamientos y el endeudamiento país, hoy también califica nuestro riesgo desde el punto de vista climático. ¿Por qué? Porque ese cambio climático que decíamos que el riesgo involucra exposición, vulnerabilidad y amenaza, nos posiciona altamente vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos una economía poco diversificada, dependiente de petróleo, estamos ubicados en el cordón de fuego del Pacífico, cerca de los volcanes de los Andes, nuestro desarrollo es muy bajo, no tenemos capacidad de adaptarnos, tenemos muy poco espacio fiscal, es decir, un sobreendeudamiento, por así decirlo, y nuestras políticas públicas aún no miran esto con seriedad. Eso nos caracteriza en el sector de mayor sensibilidad en este tema, empeorando nuestra capacidad de endeudamiento. Pero no solo lo veamos a nivel país, aterricémoslo. Esta es la cuenca del río Guayas, esta es la provincia del Guayas. Miren ustedes la susceptibilidad que tenemos a las inundaciones que el cambio climático nos presenta. Si nosotros pensamos que la provincia del Guayas y Guayaquil particularmente aporta el 25% de esa riqueza nacional, de los 100.000 millones, 25.000 salen de esta ciudad donde ustedes crecen, se desarrollan, o donde muchas personas del resto del país vienen. Alimentamos además el presupuesto para que en Quito se pueda mantener un aparato funcional en la burocracia. Algunos de ustedes también están en Quito, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los estudios mundiales es que Latinoamérica va a tener un efecto anual ya por persona de $4.000 por persona del efecto climático. Eso para el Ecuador, para Guayaquil, por el efecto de inundaciones, va a ser nefasto, ¿no? Para cualquiera de nosotros, muy pocos de nosotros tenemos ese ingreso, ¿no? Promedio mensual. Y esta gráfica nos dice que Guayaquil está entre las 4 ciudades más vulnerables a los efectos de inundaciones en el mundo, después de New Orleans, después de Guangzhou, en China, ¿sí? A nivel per cápita. Acá otras gráficas del nivel de inundación que podemos vivir a 1.5 grados, que es la tendencia actual, a 2 grados, que es lo que muy probablemente va a pasar, y al 2.5. Vean ustedes Durán bajo el agua, todo el sur, la isla Trinitaria, los sectores más pobres. Siempre recordemos eso, los sectores más pobres. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables, ¿no? Solo en la parroquia Tarqui Jimena de Guayaquil tenemos una altísima población viviendo en extrema pobreza, donde además vimos la mayor densidad de casos de COVID. Debemos esperar que son las poblaciones también más vulnerables al cambio climático. Y no solo el problema es del clima, el problema es que el clima afecta la pérdida de la biodiversidad, el problema es que la deforestación que tenemos afecta a la diversidad. América Latina es uno de los principales tesoros de este tema, ¿no? Pero seguimos nosotros pescando más allá del ritmo de las poblaciones pesqueras se reproducen, ¿no? Casi el doble. Adicionalmente, es muy clara en esta gráfica cómo muchas de las poblaciones de peces han rebasado ya su nivel de sostenibilidad, ¿sí? Tenemos ya, en 1974 era el 90%, hoy son 66%, casi la mitad, ¿no? Por otro lado, tenemos un continente flotando sobre el mar con desechos plásticos. Ustedes pueden imaginarse eso. Es como que ustedes salen de su casa, ¿no? Y fueran por la avenida Quito
y en lugar de encontrarse con el Cerro Santana, se encuentran que el cerro sea una isla de basura. Eso es lo que sucede hoy en alta mar. No es un continente completo flotando con basura, con plásticos, que afecta a la biodiversidad. Además, nuestros sistemas de producción son insostenibles. Solo en agricultura, el uso de fertilizantes y pesticidas ha sobrepasado todos los límites y consideraciones que el planeta tiene. Cada vez que los bananeros aplican urea para que tengan un buen banano y puedan pagar los jornales de sus trabajadores, más del 40% de esa urea, escúchenme, más del 40%, casi la mitad de la urea, se evapora por efecto de la temperatura, ni siquiera la aprovecha la planta, es decir, es un desperdicio económico y además ese nitrógeno lixiviado o evaporado termina contaminando en cambio climático, termina yéndose a los ríos, al mar. Acá las gráficas de deforestación a nivel de la región, ¿sí? Básicamente pensemos que hubiéramos perdido toda la extensión de Perú. Recuerden que Ecuador tiene 270.000 kilómetros cuadrados. Colombia es más de 4 veces más grande que nosotros. Perú casi 10 veces. Entonces, todo 10 veces un Ecuador se ha deforestado solo en la región en los últimos 10 años. ¿Sí? Y pese a que los esfuerzos son buenos y avanzamos, no son suficientes. Acá el nivel de derretimiento de nuestros glaciares, ¿sí? No me voy a concentrar en los demás, las gráficas se explican por sí solas, ¿no? Todas las gráficas, ustedes la ven, son para abajo, ninguna va para arriba. Todos estos son los glaciares de Colombia, de Perú, de Chile, ¿sí? Y el de Ecuador, como ejemplo, el Antisana. Vean ustedes, ¿sí? Eso al 2015, como les dije, estos números hoy en día son cada vez peores. Y bien, no quisiera dramatizar respecto de algo que es evidente, y mi punto central es que estamos en la universidad, estamos enfrentándonos a los límites de la naturaleza en sus diferentes ciclos. El cambio climático realmente nos confronta con esa realidad de una manera radical. ¿Y qué nos dice entonces el Papa Francisco en Laudato Si? Nos dice primero esa crisis ecológica que resulta de la propia acción humana, ¿sí? Resulta de nuestra acción, de nuestra interacción como sociedad en economía y el ambiente, ¿sí? Nos invita a un llamado profundo de conversión, profundo de conversión. Recordemos que la conversión es interior, es reexaminarnos. Hay veces que nos concentramos más en salir y reclamar el cambio, pero no nos vemos hacia adentro. ¿Qué hago yo para no ser parte de esa contaminación? Mi consumo es coherente, me transporto en bicicleta. ¿Qué estoy haciendo yo? Pero no solo en mis acciones, sino en mi forma de pensar, en mi forma de entender y en mi forma de sentir. Porque esto, verlo en términos de cifras y demás, puede ser algo interesante, ¿no? Académicamente hablando, pero la sensibilidad, el sentido de urgencia y la problemática hay que vivirla dentro. Y podemos vivir eso con nuestros valores cristianos, nos invitan a sentir por la naturaleza lo mismo que sentimos por nuestros hermanos. ¿Sí? Ese es el mensaje de Francisco de Asís, y por lo cual el Papa Francisco toma este reto. ¿Sí? Entonces nos obliga a reexaminar nuestras relaciones con Dios, sin duda alguna, con su creación y con nuestros hermanos y hermanas, porque les termina también afectando a ellos. Y a partir de esa reflexión y de esa reexaminación, encaminar una conversión que puede durar un tiempo cada uno personal y distinto, ¿no? Que puede llevar incluso años, mientras ese Espíritu Santo nos convoca a una riqueza de espíritu cada vez más profunda. El proceso de conversión, de sensibilizarnos, de comprometernos, de responsabilizarnos con lo que sucede, nos invita inmediatamente a la acción. Y ahí es donde conectamos teología y ecología, ¿no? El Papa Francisco lo pone de manera muy, muy simple en Laudato Si. Nos deja con claridad que todo es relación. No que todo es relativo, no. Lo que todo es relativo nos lleva al descarte, no. Todo es una relación y nada existe fuera de la relación, ¿sí? Así como nosotros encontramos la felicidad en el Padre, en Jesús, en el Espíritu, nuestra relación con la naturaleza, con nuestros hermanos, es profunda. Pero poéticamente lo pone Francisco, el Papa, en su encíclica. Nos dice, el sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión,
Ese espectáculo y sus incontables diversidades y desigualdades significa que ninguna criatura se basta a sí misma. Ellas existen solo en dependencia unas de otras para completarse mutuamente en el servicio de unas a otras. Y lo deja muy claro el Papa, ¿no? Nuestra relación, así como dentro del bosque, las hojas caen, se transforman en abono, alimentan el suelo, vuelvan a ser una semilla y crece, necesita y alimenta el agua y se nutre de ella. Todos esos ciclos naturales, de igual manera nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestro paz interior y nuestro servicio a cada una de esas dimensiones. La tesis de la ecología, desde esta ecología integral que nos propone el Papa Francisco, es justamente esto. Todo está conectado para formar la gran comunidad de la vida, el todo de la naturaleza y del universo. Este modo de pensar corresponde entonces a la naturaleza del Espíritu Santo. Desde ahí, el Papa Francisco nos encamina más allá de doctrinas y de dogmas a una iglesia que es como un hospital de campaña que recibe a todos, ¿no? A esta pastoral del encuentro, donde debemos servir para reencontrarnos. Por eso el contexto de este seminario con ustedes, donde, si bien es cierto, son importantes las doctrinas, es más importante entender que Cristo vino para enseñarnos a vivir los bienes del reino, ¿no? Ese amor incondicional, la misericordia, la solidaridad, la compasión por quien sufre, por ese vulnerable, por ese que está expuesto, ¿no? Por los últimos, en total apertura del Padre de bondad y misericordia, sobre todo, diría yo, en énfasis en los últimos documentos y mensajes del Papa, exhortos, la defensa del rostro indígena y sobre las mujeres, ¿no? Con esta reflexión, Laudato Si puede guiar nuestras acciones, ¿sí? A partir de redefinir y reconstruir nuestra relación con los demás y nuestra casa común. Quienes no han leído Laudato Si, les invito a hacerlo una y otra vez. Es realmente un texto muy rico. Yo lo hice en el 2015, cuando todavía estaba como ministro, y previo a ello, para hacer justamente una reflexión de camino a estas conferencias de cambio climático en la cual fungía como diplomático y en la Asamblea General de Naciones Unidas que me tocó participar. Y realmente fue una luz en un momento muy, muy necesario. Porque ese enfoque holístico no solo reconoce la que la ciencia también nos reafirma, que son los límites planetarios, ¿no? De los sistemas socioeconómicos, sino también las raíces humanas de la crisis ecológica. Nosotros somos la causa. Si no nos convertimos nosotros individualmente, el problema no se va a solucionar, y si no nos convertimos internamente, no somos capaces todavía de explorar las vías alternativas de solución. Por lo tanto, se pide esa revolución espiritual y cultural para hacer realidad la ecología integral. Entonces, les dejo a ustedes este texto de lo que esa plataforma internacional de Laudato Si plantea como respuesta al clamor de la tierra a partir de una lectura reflexiva de Laudato Si. No voy a detenerme en cada una de ellas, pero trata justamente de la protección de la casa común, de promover la ecojusticia, una economía ecológica, a lo cual me voy a referir más adelante, la adopción de estilos de vida sostenibles, ¿sí? La educación ecológica, la espiritualidad ecológica y el compromiso comunitario y la acción participativa para el fomento de todas esas culturas y políticas, haciendo énfasis en este seminario, que protejan nuestra casa común y a todos quienes la comparten. Tenemos varias manos levantadas, me encantaría tomarlas ahora, pero déjenme tratar de hilar todos estos elementos. Por favor, guarden sus preguntas, me las escriben y las retomamos una a una en la fase de interacción. Como bien nos enseña este carisma, debemos leer los signos de los tiempos, ¿no? Cada vez vemos a la juventud más preocupada, cada vez vemos más sensibilidad, movilizaciones, los movimientos sociales muy preocupados, el Papa Francisco convocando múltiples reuniones a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los pobres han aumentado terriblemente, no podemos obviar esa situación, y se va a exacerbar y escalar y volver exponencial a raíz de los impactos del cambio climático que hemos visto, ¿no? En la primera diapositiva. Eso nos obliga a todos a tomar muy en serio la situación actual con relevancia histórica. Quienes revisen la historia después de 20, 30 años y nos regresen a ver a nosotros y se pregunten por qué no tomaron acción,
deberemos asumir esa relevancia histórica. Tal vez un poco es el mensaje de Greta Thunberg, esta ambientalista tan joven, un poco radical, pero es el llamado que nos hace es eso, desde la infancia, a decir que los tomadores de decisión hoy y los jóvenes que están después de los niños tienen esta obligación histórica y donde el espíritu nos invita a tomar una posición del lado de las víctimas, de esos más vulnerables, de aquellos que el sistema imperante tal vez vuelve invencible, como nos dice el Papa Francisco. Y el Papa, después de plantearnos Laudato Si, después de invitarnos a esta reflexión por la Madre Tierra, nos planteó una nueva lógica de economía, ¿no? La economía de Francisco, que tiene un valor central, que es reanimar, no solo reactivar la economía post-coronavirus, que ahora es un término muy usado, no, es reanimar, pero ese ánimo desde ese espíritu, desde esa llama del fuego de la fe, ¿sí? El Papa Francisco hace un llamado a cambiar la economía actual por nuevas alternativas que cuiden la madre tierra y solucionen problemas económicos estructurales, con justicia para los pobres, con equidad social y dignidad de trabajadores y trabajadoras. Esto suena a veces mucho discurso político permanente, pero inclusive he sacado de una carta que el Papa Francisco, literal, que el Papa Francisco escribió para los jóvenes, una convocatoria el año pasado que se daba en el pueblo de Asís, justamente convocó a los jóvenes, economistas jóvenes, a que discutamos estos temas en la cuna de nacimiento de San Francisco de Asís, ¿no? Porque todo está íntimamente conectado y eso requiere que podamos corregir esos modelos de crecimiento como los vimos en las gráficas anteriores, que no tienen ni sentido ni lógica, ¿no? Sino simplemente alimentar un motor económico que busca mayor reproducción del dinero, pero no de felicidad. Y ahí la llamada, en estos recuadros rojos dejo algunas ideas fuerza con ustedes. La llamada es a tomar conciencia de la gravedad de los problemas y sobre todo poner en marcha un nuevo modelo económico fruto de esta cultura común del reencuentro basado en fraternidad y en la equidad, ¿no? Creo que el ejemplo de Francisco de Asís es crítico. Recuerden ustedes esa lectura de que Francisco de Asís entra a una iglesia en San Damián y el crucifijo le dice, ve, Francisco, repara mi casa, que como ves está todo en ruinas. ¿Qué mensaje más legítimo y fidedigno en estos tiempos? Esa casa nos concierne a todos, se trata de la iglesia, de la sociedad y del corazón en cada uno de nosotros. Se trata también del medio ambiente, que nos obliga entonces a una economía saludable, a un desarrollo sostenible, a ese balance entre la economía, la sociedad y el ambiente que puedan sanar heridas y garanticen un futuro común. Insisto, cuidando a los débiles, con esta lógica de ecología integral. ¿Y cómo? ¿Cómo lo plantea? Cuatro cuestiones muy precisas, ¿no? Pasar de la conversión a la responsabilidad. Entonces, primero revisamos nuestro esquema mental, moral, qué nos importa, qué no nos importa, me interesa perder la biodiversidad, me interesa aquellos que viven más pobres y que se van a inundar en Guayaquil, aquellos que no van a tener agua y son más pobres en Quito porque se llenan los glaciares, ¿me importan o no me importan? ¿Sí? Segundo, como jóvenes, porque buscamos ya un porvenir hermoso y feliz, nos dice Francisco, esa profecía de una economía que se preocupa por la persona y por el medio ambiente es posible. Tercero, de esa conversión dar responsabilidad, es decir, responder y no darle espalda. No se trata del descarte, se trata de responder, ¿sí? Fortalecidos en Jesús resucitado es nuestra principal fuerza, una cultura valiente y comprometida en la construcción de una nueva sociedad, pero ojo, abiertos a todos los dogmas y creencias, nosotros desde lo que nos motiva y nos impulsa. Pero la exhortación apostólica que nos deja Francisco en el posínodo de Christus Vivit nos dice, por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Y esto es muy válido en nuestro contexto, como hemos visto en nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Nos han metido perfectamente que es ser malo decir que es católico, como nos decía Monseñor. No hay que tener miedo. Segundo, a defender la vida en todas sus formas. Y tercero, tomar la decisión de tener una vida activa en lo político, no necesariamente como actor o candidato político, pero sí participando en la vida pública.
Ahora voy a hacer un pequeño stop para que escuchemos directamente del Papa Francisco un mensaje sobre un estilo de vida ecosostenible que me parece tiene hoy en día una validez eh, crítica, sobre todo en el contexto de este diálogo que estamos manteniendo esta noche. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla, les ruego. Queremos cambiar lo que vamos a heredar. Y eso aplica en lo ambiental, pero aplica en lo más amplio. Perdón, que se me tenía abierto YouTube. Queremos cambiar eso que vamos a heredar, no solo aplica al cuidado de la casa común, no solo aplica en la respuesta a la crisis que vivimos, aplica también a nuestra realidad democrática, ¿sí? Queremos cambiar lo que vamos a heredar y tenemos que hacerlo ahora porque nosotros vamos a vivirlo y las futuras generaciones. Pero podemos hacerlo desde una fiesta de fraternidad universal, en esta cultura del reencuentro, más allá de diferencias de credo y de nacionalidad, asumiendo ese compromiso individual y colectivo para cultivar el sueño de un nuevo humanismo que responda a expectativas del hombre y el plan de Dios. Y esto es posible también en términos materiales. Hoy en día tenemos tecnologías y tenemos alternativas reales para cambiar aquella energía de base fósil que ocasiona el cambio climático, el cemento, el hierro, los plásticos, el transporte marítimo de aviación, que tanto contamina, ¿sí? Tenemos ya opciones para poder hacerlo de manera renovable, con fuentes de energía distintas, dándole valor a la biomasa, beneficiando a las comunidades, ¿sí? La energía del hidrógeno es realmente un potencial increíble para encaminarnos a eso que la comunidad global acordó, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, dando una lógica distinta a la naturaleza, poniéndola en valor, ¿sí? No valorándola simplemente, sino poniéndola en valor, respetándola, aprovechándola en sus múltiples formas para satisfacer esas necesidades. Y en nuestro contexto nacional, para aterrizarlo más, ¿cómo cambiamos esa vulnerabilidad de depender del petróleo hacia una transición de la sostenibilidad? Y ojo que he presentado estos elementos no desde una visión de un ecologista radical de conservar por conservar, que sin duda lo comparto, sino porque además tiene hoy sentido económico y financiero para el manejo fiscal de un país, no seguir invirtiendo en negocios que no van a poder pagarse. Así como ustedes cuidan esos $100 que no lo van a invertir a pérdida, el Estado no lo debería hacer. Y las opciones están disponibles para hacer esa transformación. Chile en 10 años ha pasado a ser de un importador de energía y hoy se propone ser una potencia global en hidrógeno. Tenemos opciones como la economía circular, que hoy se escuchan cada vez más, la economía verde y la bioeconomía. Esa fotito, por cierto, esa es la foto de Daniel Ortega, un miércoles como hoy, a estas horas de la noche, un poco cansado, tratando de entender cuál aplicamos, dónde la aplicamos y cómo la aplicamos. Pero muchas de las respuestas siempre terminan a que esto tiene que ser un proceso democrático de construcción de las alternativas, de entender el problema y que desde los grupos sociales se plantee, no solo desde una mente brillante que trate de imponerla, sino de la construcción de estas nuevas lógicas de entendimiento hacia la sostenibilidad como vía de cambio, donde creamos un valor sobre algo que tuvo tal vez un impacto previo, lo valorizamos, lo transformamos, creamos nuevas oportunidades de empleo que tan es necesario, principalmente para los jóvenes, poniéndole énfasis en la biodiversidad en esta transformación. Estudios nuestros nos indican además que esa bioeconomía puede aportar más impuestos, más empleos que lo que hoy la economía del petróleo nos deja, porque recuerden que nosotros tenemos muy poca transformación del petróleo dentro del país, la mayoría lo exportamos y después lo procesamos, entonces eso no genera riqueza, más allá del ingreso por tal. Entonces ahora terminamos en acciones concretas, ¿no? Por cada uno de los principios que vimos de acción que se nos invita a través de Laudato Si, quedan con ustedes un conjunto de acciones concretas que se han planteado para que desde su rol de personas, de ciudadanos, comiencen una conversión desde la acción, de primero una acción individual que después nos permita crear una acción colectiva en cada uno de esos elementos. No voy a extenderme más en ellos, quedan con ustedes. Invitarlos sí, a que visiten la plataforma de acción laudatosi.org,
que está directamente asociada a la encíclica y los esfuerzos por hacerla operativa, ¿no? Que nos deje el Papa Francisco como opciones de acción y conversión. Acá trato de terminar en los 45 minutos que me fueron otorgados para realmente hacer esto un poco más interactivo. Muchísimas gracias.